Rodolfo Delgado siempre supo a dónde quería llegar. Hijo único de don Esteban, uno de los empresarios más influyentes del sector financiero, creció moldeado para el éxito. Desde temprano aprendió que la reputación era un activo tan valioso como el dinero y siguió al pie de la letra el plan trazado para él. Una formación impecable, un ascenso estratégico en los negocios familiares y, ahora, un matrimonio que consolidaría su nombre en la alta sociedad. Fernanda, su prometida, era la elección perfecta. Inteligente, sofisticada y además hija de uno de los socios de su padre, ella era la pieza final para completar su imagen de hombre exitoso. Todo estaba perfectamente alineado para la ceremonia del año, pero el destino, como siempre, no respeta planes tan bien calculados. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba impecable esa tarde. Candelabros resplandecientes, arreglos florales monumentales, invitados ilustres circulando en sus trajes de gala. Rodolfo, en su elegante esmoquín, saludaba a conocidos con la seguridad de quien estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. Sin embargo, un murmullo inusual comenzó a recorrer el salón. Pequeños grupos de personas se iban juntando, susurrando y lanzando miradas discretas hacia la entrada. No tuvo que volverse para sentir el peso de la tensión en el aire. Algo estaba mal, y cuando su prometida, Fernanda, se congeló en medio de la alfombra roja con una expresión de puro asombro, supo que lo inesperado acababa de llegar. Rodolfo se volvió despacio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quisiera admitir. Sus ojos se fijaron en la entrada del salón, donde una mujer, parada junto a 3 niños, lo miraba directamente. Natalia Cruz. El tiempo no había borrado su recuerdo. Ella estaba diferente, pero la misma esencia ardía en su mirada. No era una invitada esperada, pero irónicamente fue él mismo quien había enviado esa invitación, sin imaginar que ella la aceptaría, y mucho menos que traería consigo a 3 muchachos que eran indudablemente su copia. El salón, antes vibrante y lleno de conversaciones, ahora parecía suspendido en el aire, como si cada persona estuviera esperando el próximo movimiento. Fernanda tardó unos segundos en recomponerse, y cuando miró a Rodolfo, sus ojos ya no solo mostraban asombro, sino también una pregunta urgente. ¿Qué estaba sucediendo allí? Natalia caminó hacia él con pasos firmes, sin prisa, pero tampoco con titubeo. Con cada paso, los susurros aumentaban. Los niños, 3 muchachos de edades cercanas, se mantenían cerca de ella, inquietos ante la atención no deseada. Uno de ellos sostenía la falda del vestido de su madre, otro lo miraba fijamente, casi como si tratara de descifrar si ese hombre frente a él era real. Cuando se detuvo a pocos metros, el silencio en el salón se volvió absoluto. «Creo que ya era hora de que los conocieras», dijo Natalia, con voz calmada, pero cargada de algo más profundo. Un peso que había llevado sola durante años. Rodolfo parpadeó, con la mente trabajando demasiado rápido para procesar todo de una vez. Su padre apareció a su lado, con la mano firme en su hombro, apretando ligeramente, una señal muda de que aquello debía ser contenido. Pero no había forma de evitarlo. La verdad, en su forma más cruda e indiscutible, estaba justo allí, mirándolo con ojos idénticos a los suyos. El silencio era tan intenso que Rodolfo sentía cada latido de su propio corazón reverberar en sus oídos. Natalia no apartaba la mirada, y los muchachos, aún inciertos sobre lo que esa situación significaba, se mantenían junto a ella. Abrió la boca para decir algo, pero no salió palabra alguna. El peso de esa revelación lo golpeaba en capas, primero como un puñetazo en el estómago, luego como una corriente eléctrica subiendo por la espalda. Hijos, 3. Nunca lo supo, ni siquiera lo sospechó. Sintió un nudo formarse en la garganta al mirar aquellos rostros. Era innegable. Los rasgos estaban allí.
la forma de los ojos, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que el mayor cruzaba los brazos, exactamente como él hacía cuando necesitaba defenderse de algo. Su mente gritaba preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, la voz de Fernanda cortó el aire como un bisturí. «Rodolfo, ¿quién es esa mujer?», preguntó, cada palabra cargada de incredulidad y furia contenida. Él desvió la mirada de Natalia para enfrentar a su prometida. Fernanda estaba pálida, pero su expresión ya no era solo de asombro. También había un fuego ardiendo, una rabia nacida de la humillación pública. Rodolfo trató de encontrar una respuesta coherente, algo que al menos disminuyera el impacto de la escena, pero no había manera de suavizar aquello. «Natalia», dijo finalmente con voz ronca, como si hablar requiriera un esfuerzo descomunal. «Y ellos son...» Pero no pudo terminar la frase. Fernanda lo entendió antes de que terminara. Sus ojos se abrieron, su respiración se volvió entrecortada, y por un breve momento tuvo la certeza de que estaba a punto de desmayarse. Sin embargo, Fernanda no era de las que se derrumban frente a los demás. En cambio, dio un paso atrás, levantó el mentón y murmuró con una calma aterradora: «¿Vas a explicarme esto ahora?». Antes de que Rodolfo pudiera decir algo, sintió que el apretón de su padre en su hombro se intensificaba. Don Esteban no era un hombre que gustara de sorpresas, mucho menos de escándalos. Su mirada era una mezcla de furia y cálculo, como si ya estuviera previendo los daños que aquel momento podría causar a la imagen de la familia. «Vamos a resolver esto en privado», dijo en un tono bajo, pero firme. Rodolfo sabía lo que eso significaba. Su familia quería controlar la situación antes de que se convirtiera en noticia en los periódicos. Pero no había manera de revertir el daño. Los invitados murmuraban. Algunos ya sacaban sus celulares, y la prensa que cubría el evento ciertamente no dejaría pasar un giro tan explosivo. Cuando Rodolfo volvió a mirar a Natalia, encontró algo diferente allí. No era ira, no era deseo de venganza, era cansancio, un cansancio profundo de quien había luchado demasiado para ser escuchada y ahora solo quería que la verdad saliera a la luz. «No hay nada más que resolver en privado, don Esteban», dijo Natalia cruzando los brazos. «Pasé años tratando de hablar con ustedes, pero fui ignorada. Ahora ya no se puede fingir que ellos no existen». Señaló a los muchachos con un leve movimiento de cabeza, y Rodolfo sintió un peso aplastante en su pecho. Se volvió hacia los hijos, sí, sus hijos, y vio en su mirada una mezcla de curiosidad e inseguridad. El menor, tal vez de 5 o 6 años, sostenía fuertemente la mano de su madre. El del medio, más audaz, miraba a Rodolfo con una mirada evaluativa, como si tratara de medir si él era alguien digno de confianza. Y el mayor, probablemente de unos 10 años, mantenía una expresión inescrutable, pero sus ojos lo decían todo. Ya había entendido que ese era el hombre que debería haber estado presente en su vida, pero nunca lo estuvo. Rodolfo pasó la mano por la cara, intentando organizar sus pensamientos mientras sentía el peso de docenas de miradas sobre él. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Natalia haber escondido algo tan importante por tanto tiempo? Pero, en el fondo, sabía que la pregunta real no era esa. Lo que debía haberse estado preguntando era: ¿cómo es que nunca lo noté? Natalia respiró hondo, y por primera vez esa noche, su voz tembló un poco. «Lo intenté, Rodolfo. Cuando descubrí que estaba embarazada, traté de hablar contigo, pero tus llamadas nunca fueron atendidas, tus mensajes ignorados. Y entonces, cuando finalmente fui a tu casa, tu padre me recibió. Me dijo que tú lo sabías, pero que no querías nada conmigo ni con los niños». El impacto de aquellas palabras atravesó a Rodolfo como un rayo. Miró a su padre, esperando que don Esteban lo negara, pero el hombre simplemente permaneció inmóvil.
con los ojos fríos, como mármol. «Esto es un absurdo», intervino Fernanda, cruzando los brazos mientras su indignación aumentaba a cada segundo. «Esta mujer aparece el día de nuestra boda con 3 niños y quiere que creamos en esta historia». Pero nadie estaba escuchando a Fernanda. Rodolfo no podía apartar la mirada de su padre. De todas las posibilidades que habían pasado por su mente en los últimos minutos, esa era la única que jamás había considerado. Su propio padre, el hombre que siempre exigió lealtad y transparencia. Tragó saliva. «¿Es eso verdad?», preguntó con una voz cargada de algo que ni él mismo reconocía. Don Esteban, siempre imponente, soltó un suspiro cansado. «Tenías un futuro planeado, Rodolfo. No podías arriesgarlo todo por un error del pasado». Las palabras fueron dichas con la frialdad de quien cree haber hecho lo mejor. Pero para Rodolfo, en ese momento, nada podía ser peor. Por un instante, todo a su alrededor pareció disolverse. El murmullo de los invitados, las miradas curiosas, incluso la presencia de Fernanda, se desvanecieron en un borrón indistinto. Solo quedaba la verdad cruda e irrefutable. Había sido engañado por su propio padre. La vida que había construido, las decisiones que tomó, todo había estado basado en una mentira. Sintió la sangre hervir, una mezcla de rabia y frustración carcomiendo su pecho. «Me quitaste la oportunidad de decidir». Su voz salió más alta de lo que pretendía, resonando por todo el salón. Don Esteban alzó una ceja, impasible. «Te protegí», respondió con la calma de quien cree estar absolutamente en lo correcto. «¿Proteger de qué?», escupió Rodolfo. «¿De tener una familia? ¿De saber que era padre? Me hiciste creer que ella me había abandonado». Su mirada se encontró con la de Natalia y vio allí una pena silenciosa acumulada durante años. Natalia no dijo nada, simplemente desvió la mirada hacia los hijos como si intentara protegerlos de aquel intercambio de acusaciones. El mayor, Tomás, dio un paso adelante. «¿Entonces no sabías de nosotros?». Su voz era firme, pero se notaba en ella una vacilación infantil, un deseo desesperado de que la respuesta fuera cierta. Rodolfo sintió un nudo en la garganta. «No», respondió con la voz más suave. «No lo sabía». Por un segundo el niño se quedó allí, estudiando su rostro, tratando de encontrar en él alguna verdad. Matías, el del medio, tiró de la camisa de su madre. «¿Él es realmente nuestro padre?», preguntó en voz baja, con los ojos muy abiertos. Natalia se agachó, colocando las manos sobre los hombros del hijo. «Sí», respondió, con una ternura que contrastaba con toda la tensión del ambiente. Rodolfo sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Nunca quiso ser sorprendido de esa manera, nunca imaginó que su boda se transformaría en tal caos. Pero sobre todo, nunca pensó que 3 niños que ni siquiera conocía podrían hacerlo cuestionar todo lo que creía sobre sí mismo. Fernanda dio un paso adelante, agarrando el brazo de Rodolfo con fuerza. «No puedes estar tomando esto en serio», siseó entre dientes, intentando mantener la compostura ante las miradas atentas a su alrededor. «Esto es un golpe, un intento patético de arrastrarte a un escándalo. ¿Crees que esos niños son tuyos solo porque esa mujer apareció de la nada diciendo que lo son?». Había desesperación en su voz, pero también algo más profundo. Miedo. Miedo de perder la seguridad, el estatus, la vida meticulosamente planeada junto al hombre perfecto. Rodolfo la miró a los ojos y por primera vez se dio cuenta de que Fernanda no estaba preocupada por él. Estaba preocupada por la imagen de ellos como pareja, por lo que la gente iba a decir, por lo que aquella revelación haría con su posición en la sociedad. Respiró hondo, sintiéndose asfixiado. Aquella noche ya no se trataba de una boda, ni de apariencias, se trataba de algo mucho mayor. Él miró a Natalia, luego a los niños.
Estaban incómodos, desubicados en ese ambiente hostil y, sobre todo, estaban confundidos. Eran niños, niños que, de alguna manera, habían sido arrojados a medio de una disputa que jamás debieron haber enfrentado. El más pequeño entrecerraba los ojos, conteniendo el llanto. El del medio apretaba los puños, como si estuviera listo para huir o atacar. El mayor simplemente esperaba, como si ya supiera que, en momentos como ese, no había nada que pudiera hacer más que observar. La realización golpeó a Rodolfo como un puñetazo en el estómago. No podría huir de esa situación, no más. El pasado había vuelto para cobrarle, y la única opción que le quedaba era decidir qué haría con esa verdad. Respiró hondo y soltó la frase que lo cambiaría todo. «Quiero una prueba de ADN». La reacción fue instantánea. Fernanda soltó su brazo como si hubiera recibido una descarga, con los ojos muy abiertos en incredulidad. «Solo debes estar bromeando», murmuró. Pero Rodolfo ni siquiera la miró. Estaba enfocado en Natalia, esperando su respuesta. Ella cruzó los brazos, sin apartar la mirada. «Haz todas las pruebas que quieras», dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No estoy aquí para suplicar nada. Solo pensé que merecías saberlo». Había algo desafiante en la forma en que hablaba, pero Rodolfo se dio cuenta de que, detrás de esa fortaleza, había también un cansancio profundo. Ella había estado cargando esa carga sola durante años, y ahora, independientemente del resultado, aquello ya no sería solo suyo. Asintió despacio. «Entonces vamos a resolver esto de la manera correcta», dijo, más para sí mismo que para los demás. El salón, que antes rebosaba de lujo y celebración, ahora parecía un campo de batalla en el que todos esperaban el próximo movimiento. Don Esteban, impasible, simplemente observaba, ya calculando los daños que aquella situación podría causar. Fernanda, temblando de indignación, no pudo contener su frustración. «Esto es un absurdo», exclamó con la voz elevada. «¿Vas a permitir que esta mujer destruya todo lo que hemos construido?» La palabra «construido» resonó en los oídos de Rodolfo. La boda, el estatus, el prestigio, siempre había sido sobre eso. Nunca sobre ellos, nunca sobre el amor. Algo dentro de él se quebró en ese momento. Si todo lo que hemos construido puede ser destruido por esto, entonces tal vez nunca fue real, respondió, con una voz cargada de un cansancio que él solo ahora reconocía. Fernanda lo miró, incrédula. ¿Realmente estás considerando tirar todo por la borda por 3 niños de los que ni siquiera sabes si son tuyos? Pero Rodolfo ya conocía la respuesta, y por primera vez esa noche no tuvo dudas. Los días que siguieron fueron un torbellino. La boda fue oficialmente pospuesta, un eufemismo elegante para cancelada, y Rodolfo se sumergió en el proceso del examen de ADN. Su padre trató de intervenir, insistiendo en que aquello era un error, que él debía pensar en su imagen por encima de todo. Pero, por primera vez, Rodolfo ignoró los consejos de don Esteban. Ya no confiaba ciegamente en el hombre que lo había criado. Si su familia fue capaz de esconderle algo tan importante, ¿qué más podrían haber manipulado a lo largo de los años? Las respuestas no llegarían rápido, pero ya sabía que aquello era el comienzo de una ruptura inevitable. Mientras esperaba los resultados, Rodolfo se encontró ante un nuevo desafío: conocer a los niños. Natalia, resistente al principio, acabó aceptando su acercamiento. Después de todo, ahora no había más barreras entre ellos. Pero la recepción de los niños fue otra historia. Tomás, el mayor, mantenía una postura reservada. Era educado, pero distante, como si ya se hubiera preparado para lo peor. Matías, más impulsivo, oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza.
El más pequeño, Leonardo, evitaba el contacto directo, escondiéndose detrás de su madre cada vez que Rodolfo intentaba acercarse. Él no los culpaba. ¿Cómo confiar en un extraño que debería haber estado presente desde el principio, pero no lo estaba? Se dio cuenta de que el examen de ADN no bastaba para probar que era su padre. Tendría que ganarse a cada uno, y para ello necesitaría tiempo. La primera vez que se encontró solo con los tres fue incómoda. Los llevó a comer, pero ninguno parecía estar muy a gusto. Las conversaciones eran breves, las miradas furtivas. Pero entonces, sin querer, Rodolfo se encontró riendo de una broma tonta que Matías hizo, y por un instante todos se relajaron. Fue en ese momento que comprendió, no importaba el pasado ni las circunstancias. Tendría que construir algo desde cero, sin prisa, sin imposiciones. Los resultados del examen llegaron unos días después, pero Rodolfo ya conocía la verdad incluso antes de abrir el sobre. El espejo no mentía. Los rasgos de los muchachos estaban en cada foto de infancia que su madre guardaba, en cada expresión que veía en su propio reflejo. Aún así, ver la confirmación en papel trajo un peso distinto. Era oficial. Eran sus hijos. La información se difundió rápidamente y el escándalo que don Esteban tanto temía se volvió inevitable. Revistas, columnas sociales, redes sociales, todos comentaban el caso del empresario prometedor que descubrió ser padre el día de su propia boda. Pero, contrariamente a lo que esperaban, Rodolfo no intentó revertir la situación, ni buscó un acuerdo para ocultar la verdad. Por el contrario, en una declaración pública asumió la paternidad y anunció que necesitaba tiempo para reorganizar su vida antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. La reacción fue un parteaguas. Su familia trató de minimizar el impacto, pero la distancia entre él y don Esteban era evidente. Fernanda, por su parte, ni siquiera intentó reconciliarse. Para ella, Rodolfo ya no era el hombre que tenía sentido a su lado, y en cierta forma él estaba de acuerdo. El hombre que había comenzado aquella semana no era el mismo que ahora enfrentaba a tres niños que de repente dependían de él. Pero había una cuestión aún más delicada. Los exámenes también sacaron a la luz un factor genético preocupante, una predisposición a una condición cardíaca hereditaria, algo a lo que él mismo nunca había prestado atención, pero que ahora era un riesgo real para sus hijos. Natalia, siempre resiliente, admitió que no podía lidiar con eso sola, y fue en ese momento cuando Rodolfo se dio cuenta de que su responsabilidad iba mucho más allá de un mero reconocimiento formal. Necesitaba estar presente. Por primera vez, su prioridad no era su reputación ni sus negocios, eran ellos. Asumir la paternidad no fue el fin del camino, sino solo el comienzo. Rodolfo tuvo que reorganizar su vida, aprender a convivir con Natalia de una forma completamente nueva y, sobre todo, ganarse la confianza de los muchachos. Al principio fue un proceso lento y lleno de inseguridades. No sabía si debía imponer reglas, si debía tratarlos con la autoridad de un padre o con la paciencia de un extraño tratando de encontrar su lugar. Pero, poco a poco, los lazos comenzaron a formarse. Tomás, el más resistente, fue el primero en ceder, no con palabras, sino con pequeños gestos, como aceptar una invitación para jugar al fútbol o preguntar por el trabajo de Rodolfo. Matías, por otro lado, era más expresivo, y su barrera se derrumbó rápidamente, transformándose en una avalancha de preguntas y curiosidad. Y Leonardo, el más pequeño, fue el último en aceptar la presencia del padre. Pero un día, sin previo aviso, sostuvo la mano de Rodolfo al cruzar la calle. Y en ese simple gesto, Rodolfo comprendió que estaba en el camino correcto. El futuro aún era incierto. Natalia y los niños podrían regresar a Estados Unidos en cualquier momento, y su relación con ella seguía indefinida.
Pero a diferencia de lo que siempre había creído, Rodolfo se dio cuenta de que no todo requería un plan meticuloso para funcionar. A veces, solo era necesario estar presente, dar un paso a la vez y permitir que la vida siguiera su curso. Ya no era el hombre que estaba a punto de casarse en una ceremonia de lujo, preocupado por su reputación impecable. Era alguien que había aprendido de la forma más inesperada posible que su verdadero legado no residía en el imperio que construiría, sino en las conexiones que forjaría a lo largo del camino. Por primera vez en mucho tiempo, Rodolfo no sabía exactamente a dónde lo llevaría esa nueva etapa, y, sorprendentemente, eso ya no le daba miedo.